Hola, ¿qué tal? Soy Susana y en este canal hablo de mis cosas peculiares y divergentes. En el día de hoy te voy a hablar de que yo hace muchos años era una lectora compulsiva. Yo me acuerdo que cuando era adolescente, por ejemplo, me quedaba leyendo hasta las 2 de la mañana o algo así, aunque compartía habitación, usaba una linterna pequeña y me quedaba leyendo pues hasta las 2 o las 3 de la mañana porque es que si empiezo un libro que me encanta o que me gusta mucho, es que no lo podía dejar hasta terminarlo o hasta avanzar mucho en la historia para saber de qué iba. Yo siempre me he metido mucho en las historias. Por ejemplo, te puedo contar que cuando tenía 13 años leí el libro de Marianela de Benito Pérez Galdós y acabé llorando de la emoción por la historia de Marianela. Y bueno, no te voy a contar toda la historia, pero bueno, como que al ser Paz una persona altamente sensible, yo entiendo que es una historia. O sea, yo cuando lo racionalizo entiendo que un libro, a no ser que sea una divulgación, un ensayo o un texto de investigación o algo así, pues si es una novela es algo ficción. O sea, es algo que se le ha ocurrido a alguien y que lo ha escrito, ¿no? Que nos cuenta como una historia, y a los humanos nos encanta que nos cuenten cuentos. Y bien, pues como te digo, yo sé en mi cabeza racional que eso es una historia, que es un cuento, pero yo aún así me meto mucho en la historia. Me cuesta separarme y me meto mucho, no sé si te pasa a ti, el vivir la historia tal como la estás leyendo. También me pasa mucho con, la, con las series o con las películas, depende de qué tipo de película o de qué serie sea, me meto mucho en la historia, y a veces eso está muy bien cuando la historia es bonita, es alegre o es, no sé, agradable, pero cuando es algo desagradable, pues me resulta un poco problemático, y por eso hemos quedado mi marido y yo que las series que vemos por la noche vamos a hacer una criba mayor de las cosas, porque me estreso mucho y luego pues no estoy a gusto y me da por comer más. En fin, cuestión, que vuelvo a los libros, que me he salido un poquito del tema. Me encantaba leer. Mi madre también era una lectora. O sea, si a mí me gustaba leer, lo de mi madre era constante. O sea, mi madre estaba, el tiempo libre que tenía, que era poco porque trabajaba muchísimas horas al día y era profesora de idiomas, pues lo dedicaba, aparte de estar con nosotras, pues a leer. Y eso es lo que yo veía en mi casa. Mi madre, cuando eran sus vacaciones, lo que ella decía que más disfrutaba era poder estar tumbada al sol en la piscina o en la playa, si se lo podía permitir o no lo podíamos permitir, con un libro, y vuelta y vuelta y vuelta con su libro, y ella era súper feliz con eso. Es algo que he vivido siempre en mi familia, y yo también he sido así. No todas las personas de mi familia les gusta tanto la lectura, pero a mí me encantaba. O sea, me fascinaba, y tenía además muchísimos libros. Cuando mi madre falleció, una de las cosas que tuve que hacer es hacer, lógicamente, la limpieza de sus cosas, del sitio donde vivía, y me tocó, pues eso, deshacerme de sus libros. Muchos me los llevé a mi casa. Mi madre vivía en Zaragoza, que es una zona donde yo nací, al noreste de España, entre Madrid y Barcelona, a mitad más o menos. Pues eso, mi madre vivía en Zaragoza, pero yo entonces vivía en Madrid, y no me podía ni quería llevarme todo. Además, muchos de sus libros estaban en inglés, y bueno, pues fue una aventura el donarlos, porque
aquí en España no hay tanta tradición de la venta de segunda mano de libros o de que hay mucha gente que lee y quien lee mucho, pero hay mucha gente que no lee nada. Entonces, a lo mejor por estadística puede que España sea un sitio que se considera que se lee mucho, pero bueno, digamos que va por sectores. Y tener que deshacerme de los libros de mi madre, pues fue algo muy complicado. Parte, como te digo, me los quedé yo porque, pues bueno, a mí me gusta leer, me quedé con algunas de sus enciclopedias, que ella, uno de sus logros en la vida, de los que se sentía muy orgullosa, era de haber podido ser capaz de tener el dinero suficiente como para comprarse la enciclopedia británica en papel. Esas cosas de los tiempos en los que no vivíamos un mundo digital. Mi madre falleció en 2012 en 2011, perdón. Y bueno, entonces estábamos empezando el mundo digital, pero no estaba tan en boga como ahora. Y como te digo, en mi familia, con mi madre éramos bastante pobres, no teníamos mucho dinero, entonces cuando ya fuimos creciendo y nos fuimos independizando, el tener el dinero y comprarse la enciclopedia británica, pues eso para ella le hizo súper feliz. Y tener que deshacerme de ella, no me acuerdo dónde fue a parar, no sé si lo doné a algún sitio o cómo lo hicimos, la verdad es que no me acuerdo. O sea, hay partes de esa historia de cuando falleció mi madre que la tengo borrada. Y bueno, no sé, como te digo, no sé dónde acabó, pero bueno, fue muy difícil el deshacerme de ello. Yo he seguido leyendo durante muchos años, he leído mucho, incluso cuando mis hijos eran pequeños, también intentaba encontrar ratos para leer. Leer libros, a mí sobre todo me ha gustado leer libros de suspense, como de Agatha Christie y parecidos, novela romántica más o menos, novela histórica, me encanta, me encantaba. Y bueno, todo tipo de libros, la verdad, pero también he estudiado, bueno, carrera y media, entonces pues también estuve pues, rodeada de libros mucho tiempo mientras estudié. He hecho muchos cursos de muchas cosas, por lo que también he tenido que leer mucho. He trabajado en profesiones, en diferentes empresas, con diferentes trabajos que han implicado leer mucho. Pero me doy cuenta de que cuanto mayor me hago, y es la reflexión que quiero hacer aquí contigo, me cuesta mucho leer, cada vez me cuesta más leer. No sé si es una cuestión de atención o que en mi proceso de minimalismo que me he ido deshaciendo de todos los libros o casi todos los libros en papel, me queda esta biblioteca de aquí. Bueno, estos son manuales y este es mi libro, pero bueno, aquí tengo los pocos libros que me he querido quedar porque me dan valor. Y la verdad es que ahora mismo no tengo presupuesto para gastar en libros de papel y luego me planteo que qué hago con ese libro de papel una vez que lo termino. ¿A quién se lo doy o a quién se lo dono? Porque ya en bibliotecas y en muchos sitios pues tampoco te los aceptan aquí en España y es muy difícil deshacerse de libros. Yo he acabado teniendo que reciclar en el reciclaje del papel muchos de los libros que tenía. Y me ha dado como que se me rompía algo dentro, ¿no? El corazón, no sé, pero bueno, creo que es lo mejor que podía hacer también. O sea, no es que ahora mismo no me arrepiento de haberlo hecho, pero sí que en el momento pues me fue difícil, pero yo quería depurarlo de verdad, porque me estaba estorbando en mi vida, en las mudanzas, en el espacio y bueno, también hemos ido reduciendo mucho el espacio, sobre todo cuando nuestra hija ya se fue y se quedó nuestro nido vacío. Entonces, pues he ido, como te digo, simplificando mi vida. Y yo creo que también mucho, aparte de la simplificación por el minimalismo, por las mudanzas, por los cambios en la vida, por mudarnos de Madrid a la provincia de Málaga, que aquí en Málaga nos hemos mudado como 3 veces, ¿3? Sí, 3 veces. En fin,
que arrastrar de libros pues es complejo porque pesan mucho, aunque dicen que el saber no ocupa lugar, pero bueno, pesa bastante. Y bueno, por otro lado también están los libros digitales, que yo de verdad que he intentado acostumbrarme a leer libros, el libro electrónico. Mi marido lee muchísimo, 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 y lee el libro electrónico, tiene su libro, su Kindle me parece que es, y lee todos los días un montón, bueno, vamos, que sigue leyendo mucho, pero es que yo no me acostumbro al libro electrónico, de verdad. O sea, de verdad que lo he intentado y a veces leo libros que realmente me interesan cuando he querido leer alguna cosa, pues yo qué sé, de Goodbye Things, pues que tenía que ver con el minimalismo, o de Marie Kondo, o el de la limpieza sueca, pues libros que me interesaban cuando estaba más en la teoría del minimalismo, o yo qué sé, otro tipo de libros que también me ha interesado leer, pues a lo mejor los he leído en el ordenador. Pero yo tengo un libro electrónico, un Sony antiguo, y como te digo, lo he intentado, pero es que no, para mí no es lo mismo. La experiencia del libro en papel, el pasar las páginas, el olor del libro, el tener el libro en la mano, que no sea algo frío, metálico, o plástico, me da igual, no sé. Es que no, no sé si a ti te pasa también, si tú también necesitas leer en papel o a ti te da igual que sea en papel o electrónico, el caso es leer. Pero bueno, que entre unas cosas y otras también parte de lo que me pasa es que no me concentro. Yo no sé si tiene que ver con la edad, si tiene que ver con todo el proceso de enfermedades bueno, de enfermedades, de recuperación de cirugías desde la bariátrica de 2018, sobre todo hasta ahora, que he pasado por otras cirugías y he estado pues muy pachucha, y durante ese tiempo, aunque he estado en cama o he estado inmóvil tiempo, meses, pues no he estado leyendo porque no me podía concentrar, o sea, no he tenido la energía ni la capacidad de concentración. Entonces yo no sé si un poco he perdido esa costumbre o ese hábito de leer, o es que realmente también la postura de estar con el libro, aunque esté en un sofá o en la cama o algo así, esa postura del cuello luego me duele un montón. Entonces puedo estar un rato pequeño, pero si estoy mucho más rato, pues la verdad es que acabo con bastante dolor de cuello. Y como te digo, pues es una situación un poco extraña, porque de pasar de ser una persona súper lectora, que como te digo, hacía todo lo posible por leer, aunque fuera, y mi madre me echaba la bronca porque luego por la mañana no había que me levantara, pues hasta las no sé cuántas leyendo, por ejemplo, cuando vivía en Madrid, aprovechaba todo el tiempo que iba en el metro del trabajo a casa y tal, y he leído montones y montones de libros. Pues no lo sé, ahora tengo el tiempo, o sea, no es que no tenga tiempo de leer, es que cuando tengo algún libro o no me interesa lo suficiente, o a lo mejor no tengo la capacidad de atención que tenía antes, no lo sé, no sé si a lo mejor es eso, aparte del dolor de cuello, pues no sé, y intento pensar, ¿no? A veces tampoco es que esté todo el rato pensando, reflexionando sobre el tema, pero sí que me llama mucho la atención ese cambio, ¿no? Tan grande en mi vida, en mi forma de vivir y en las cosas que solía hacer. Y bueno, pues a lo mejor es que ahora pasamos también más tiempo en internet y demás, aunque yo la verdad es que no tengo redes sociales más que YouTube, LinkedIn para algo más profesional y WhatsApp. No tengo ni Instagram, no tengo Facebook, aunque lo tuve, ni tengo X, ni tengo nada, nada de todas esas cosas, precisamente porque no quiero que me distraigan, no quiero focalizar mi atención en esas cosas, quiero estar más presente en mi vida. Y bueno, pues hay veces que me gustaría leer más. De hecho, soy socia de la biblioteca de aquí de Fuengirola y he ido un par de veces, pero creo que los libros que he encontrado no me han llamado lo suficiente la atención.
Entonces, pues eso, que estoy en ese punto raro que no sé, no es incomodidad, pero me siento rara, me siento más rara todavía y, y me gustaría saber si tú también estás viviendo algo parecido con respecto a la lectura o a otra cosa, algo que de joven o de adolescente o de incluso adulta hacías antes hace mucho tiempo y a lo mejor ahora después de la menopausia o con más, si eres cincuentañera o sesentañera o sesentañero o cincuentañero, no sé, lo que tú seas, pues estás en una etapa de la vida en la que haces otras cosas completamente diferentes, no sé, que eso, estoy rara. Y no sé, no sé, me gustaría, de verdad es que por un lado me gustaría dedicar tiempo a leer porque yo lo recuerdo como algo muy satisfactorio, pero no sé, no sé, dime tú qué opinas, si a lo mejor es una fase que estoy pasando, que todavía me estoy recuperando y llegará el momento en el que me encuentre lo suficientemente bien como para volver a leer más o menos con la misma intensidad con la que leía antes, o a lo mejor tú has vivido algo parecido y ya no has vuelto a leer como leías, o nunca has leído, no te ha interesado, o sigues leyendo un montón, no sé, que me gustaría saber pues cómo lo vives tú, si es que es un tema que a ti te interese de alguna forma. Y bueno, pues eso, que aquí estamos a los 50 y tantos, elucubrando sobre la vida, sobre mi antes y mi ahora, y bueno, pues eso, que estoy bien, pero rara. Así que nada, de todas formas, espero que hayas disfrutado de este vídeo, que te deseo que pases un día fabuloso y nada, que te mando un beso muy grande. Hasta la próxima. Chao.